Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, nuestra América Latina, unidad en la diversidad para atender una agenda urgente por más de 600 millones de habitantes de nuestra región. Es la tarea que ahora tiene la CELAC después de su relanzamiento en México. ¿Cómo hacerlo con gobiernos que priorizan la ideología? Vamos a analizarlo. En noticia, Perú, en su primera gira internacional, el presidente de la Nación llegó hasta la OEA y allí, ante el Consejo Permanente del organismo, recalcó que en su país hay corruptos hasta para exportar. Lo dijo al cumplirse los primeros 50 días de un gobierno al que no le han dado un día de respiro, incluso desde sectores claramente señalados como corruptos. Analizamos ese escenario en el Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, nuestra América Latina, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, presentó durante este fin de semana una profunda declaración que recoge aportes para abordar la pandemia, cambio climático, retomar camino de la unidad sin ningún tipo de tutelaje externo. Vamos a verlo. Con una declaración de 44 puntos firmada por 31 países, concluyó la sexta cumbre jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Ciudad de México. En el documento, la CELAC se compromete a trabajar en unidad e integración política, económica, social y cultural para hacer frente a la crisis sanitaria, social, económica y ambiental que atraviesa la región. Así lo expusieron los jefes de Estado durante la cumbre. La política internacional al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de los grandes intereses de la región, y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina. En la declaración final, el organismo multilateral también invoca a la construcción de un orden internacional más justo, basado en el respeto al derecho internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En tal sentido, la CELAC rechaza la aplicación de medidas coercitivas, unilaterales y aboga por la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Durante la cumbre, líderes de varios países recordaron el papel de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al servicio de los gobiernos de Estados Unidos para debilitar la autodeterminación y soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que usted diseñó para contener, Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. Durante la cumbre también fue expuesto el creciente vínculo de la región con potencias de otros continentes. Pese a las vicisitudes internacionales, los vínculos entre China y la región ya han entrado en una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos. Con el paso del tiempo, la amistad entre China y América Latina y el Caribe viene renovándose y cada vez más arraigada en los corazones de ambos pueblos. La declaración final de la cumbre también abordó otros temas como la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la educación y de la igualdad de género, la lucha contra la corrupción y la pobreza y el respeto a los derechos humanos y de los derechos de las minorías, los grupos vulnerables, los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, entre otros. Finalizó esta cumbre, decíamos, tal como se ha expresado además de una manera bastante emotiva. Y
es el relanzamiento de la CELAC como un organismo fundamental para la integración de nuestro continente. De esto y de esta resolución que plantea grandes desafíos hablamos a esta hora con Maximiliano Reyes, vicecanciller de México para nuestra América Latina, nos acompaña desde Ciudad de México. Vicecanciller, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, contento de platicar contigo y con tu amplísimo auditorio en todo el continente. Muchísimas gracias. Canciller, decíamos a nuestra audiencia, lo teníamos además de una manera muy sintética previa a nuestra conversación en el informe que preparábamos, pero es sin duda una resolución bastante profunda que plantea grandes desafíos. Primero preguntarle, ¿cómo se llega a ella? Bueno, se llega después de un arduo trabajo que ha desarrollado México en América Latina y el Caribe, en este gobierno, en el gobierno del presidente López Obrador, donde él desde el principio del gobierno nos instruyó recuperar el papel de nuestro país en la región, un papel que había estado abandonado por los gobiernos neoliberales de los últimos 20 años en mi país y que hoy lo hemos revertido. Muestra de ello es la cumbre del sábado pasado, en donde contamos con la presencia de 20 jefes de Estado, de 8 cancilleres y de 3 vicecancilleres de América Latina y el Caribe, con ideologías y posiciones distintas, pero pues presentes, sentados a la misma mesa y manifestando las diferencias propias de una asamblea democrática en el marco de la civilidad y el respeto. Eso es lo más significativo para nosotros. Hacía 7 años o más que no se realizaba en México una cumbre de este nivel y de esta amplitud, y además, si no mal tengo el dato, la primera presencial en el marco de la pandemia que estamos viviendo, lo cual también es una muestra de confianza de los jefes de Estado y de gobierno al manejo que México ha dado a la pandemia del coronavirus. Decíamos, vicecanciller, que es una agenda con un gran desafío y además algunos de carácter urgente. Por ejemplo, usted bien lo recuerda, llevar a cabo con tal nivel de complejidad en términos de seguridad y ahora de bioseguridad, una cumbre de tales características por la pandemia. Quiero preguntarle acerca de esos desafíos, de compromisos para nuestro continente que se han tomado para trabajar rápidamente para poder contener esa situación tan compleja como es la pandemia, con además diferencias entre cada uno de nuestros países. Bueno, yo te diría 3 fundamentales. El primero, la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. A veces hablar del espacio nos parece distante o inentendible, pero esto se traduce todos los días, por ejemplo, en las comunicaciones que tenemos a través del teléfono móvil, del teléfono celular. Queremos poner satélites regionales en el espacio para 2 aspectos fundamentales. Prevenir y enfrentar de mejor manera las consecuencias de los fenómenos naturales, los huracanes, los sismos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, las sequías, entre otros. Y por otra parte, abaratar y eficientar la comunicación celular, la transmisión de voz y datos. Hay regiones muy integradas, como por ejemplo Centroamérica, que además tienen una extensión geográfica limitada, pero si cambias de un país a otro, el costo del roaming se te incrementa muchísimo y la señal empieza a fallar. Entonces eso lo tenemos que corregir. Segundo, firmamos adhesión al plan de autonomía sanitaria que presentó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y que se traduce en nuestro interés de contar con autosuficiencia de vacunas contra el COVID el próximo año. Ahora todos los países de la región pues hemos tenido que comprar o conseguir vacunas, sea con los laboratorios o a través de donaciones
fundamentalmente de los países desarrollados, que son generosas, pero que nos han resultado insuficientes. Nuestro propósito es que el próximo año podamos tener una producción masiva local, al decir local me refiero regional, de vacunas contra el COVID. Y el tercero es que acordamos la gestión de un fondo económico que no hay en la región para atender las consecuencias del cambio climático. Los países que más han contribuido por sus emisiones contaminantes al cambio climático son los países del hemisferio norte, los países desarrollados. Entonces vamos a llevar, México y Argentina, que tenemos asiento en el G20, una propuesta de gestión de recursos para que América Latina y el Caribe puedan enfrentar de mejor manera las consecuencias del cambio climático. Esas tres propuestas contaron con el consenso absoluto. Parecería obvio hablar de estas cosas, pero la realidad es que ninguno de los tres acuerdos que logramos el sábado pasado existían. Entonces, pues además son inéditos y eso a México nos llena de satisfacción. Sin duda, en términos concretos nos lo cuenta usted. Ahora le pregunto sobre asuntos que van entre lo político, lo histórico y que quedan planteados. También algo que pareciera común, pero bien conocemos cómo se ha quebrado nuestra integración, la integración de América Latina. Unidad, solidaridad en la diversidad, la promoción de un sistema multilateral basado en el principio de Naciones Unidas, rechazo a medidas unilaterales coercitivas en contra de naciones, respetando la autodeterminación de los pueblos. Y además hay algún punto que creo que es fundamental, y allí planteo lo histórico: el recuerdo de la trata transatlántica y el genocidio de los indígenas en la región. ¿Cómo se discutió todo esto para que quedase plasmado en esta resolución final, vicecanciller? Bueno, me parece que tú lo has comentado extraordinariamente bien. Unidad en la diversidad. Hay varios párrafos a los que la declaración de México de la CELAC hace alusión, y pues en los hechos nuevamente quedó manifiesta en dos acciones fundamentales. La primera, el tener en la misma mesa, en un marco de respeto, sí de exposición de diferencias, pero de respeto entre los jefes de Estado que estuvieron. Y la segunda, los acuerdos alcanzados. No hubo tiempo de tratar más asuntos que hubiésemos querido tratar. La agenda consensada fue la que se discutió, se expuso, se aprobó, y estamos muy contentos porque esta gestión de México al frente de la CELAC la ha revitalizado y la proyecta a ser el organismo especializado en cooperación en la región, y a ser un organismo en donde, a pesar de esa diversidad, se mantiene la unidad y se toman acuerdos. Vicecanciller, el momento más complejo de esta cumbre, ¿cuál fue? El momento más complejo pues fue cuando empezamos, para empezar. La verdad es que lo demás se desarrolló conforme al programa. Los oradores fueron exitosos y respetuosos, e insisto, a pesar de los señalamientos y la defensa de los señalamientos que se hicieron, pues estos fueron breves. Yo te diría que en general la mayoría de los oradores utilizaron el 75% de su tiempo en los temas de CELAC y solamente el 25% entre los que tuvieron alguna manifestación. Y esto habla de una civilidad y una madurez política que estamos en este momento en el continente profesando, o en la región profesando, a pesar de las diferencias ideológicas que tenemos. Hacía mucho tiempo que no veíamos sentados en la misma mesa y hablándose con ese respeto y con esa altura a quienes estuvieron el sábado pasado en el Palacio Nacional de México. Vicecanciller, y el momento más alegre, que a usted más lo llenó de alegría y de felicidad, se lo pregunto como se le haya a usted además como vicecanciller de esta cumbre. Pues sin duda, cuando presentamos cada uno de los acuerdos y fueron aprobados por unanimidad, y fue muy emotivo también ver que arrancábamos la cumbre y ver que la concluimos todos los que la arrancamos. Eso en términos diplomáticos es muy importante y nos llena de satisfacción.
Los asuntos que quedaron pendientes para profundizar en ellos, en su consideración, yo le pregunto sobre uno y usted le pregunto si hay otros. Por ejemplo, la complejísima situación de la crisis migrante centroamericana que incluye a México, que incluye a Estados Unidos y Haití en este momento, no solamente con un paso por México, sino también por otras partes de nuestro continente. Mira, el asunto migratorio es un asunto común a prácticamente todos los países del continente, pero es un asunto que tiene características distintas según la región de que se trate. Y además es un asunto que tratamos, pues yo te diría que cotidianamente, al menos nosotros aquí en la Cancillería o un servidor como vicecanciller para América Latina y el Caribe, es un tema de todos los días de manera bilateral y de manera multilateral en distintos foros. Decidimos no ponerlo en la agenda, primero porque, insisto, nos enfocamos a los temas de cooperación, segundo porque es algo tratado en múltiples foros de manera cotidiana, y tercero porque, por ejemplo, hablar de la migración centroamericana hacia Estados Unidos tiene características distintas a la migración adentro de Sudamérica o de Sudamérica hacia el norte o del Caribe hacia el continente, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de ser un tema común, es un tema que tiene matices según la región y, bueno, no teníamos tampoco tanto tiempo. La agenda de los jefes de Estado y de gobierno que vinieron estaba bastante apretada. Muchos de ellos regresaron a sus países, otros a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, y se priorizó eso por encima de otras cuestiones. Seguramente en Naciones Unidas y en los próximos foros que tendremos, especializados o no, se tratarán los temas que acá no se trataron. Además, pues era imposible que abriéramos el menú de temas, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, la relación de CELAC con otros bloques, por ejemplo, con la Unión Europea, que tiene en este momento además tal nivel de dificultades. No se puede poner sin duda nada en blanco y negro, pero sobre CELAC y los ejemplos de otros bloques regionales, vicecanciller. Bueno, estamos muy contentos también y fue un gran motivo de satisfacción. Primero, contar con el presidente del Consejo Europeo, el máximo dirigente de la Unión Europea estuvo con nosotros y se reunió previamente además con el presidente Andrés Manuel López Obrador y estuvo con nosotros toda la sesión. Reiteró su apoyo en términos de cooperación a nuestros países vía la CELAC. Segundo, tuvimos un mensaje del presidente chino Xi Jinping, quien reiteró su apoyo para la donación de vacunas chinas contra el COVID a la región. Y también tuvimos un mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces, quien en términos políticos y diplomáticos respaldó también el trabajo y celebró la revitalización de CELAC. Tanto China como la Unión Europea son dos socios extrarregionales muy importantes, quizá los más fuertes, y pues también tomaron cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, el mundo estuvo pendiente de la CELAC el sábado pasado. Eso usted tiene toda la razón. Veíamos a través de los medios de comunicación y titulares que daban cuenta de ello. Y en este recuento de relaciones internacionales, vicecanciller, con Estados Unidos, ¿cómo está esta relación CELAC-Estados Unidos? Bueno, ahí nos hace falta avanzar. Ese sí es un pendiente importante. A veces la relación bilateral que tiene Estados Unidos y los intereses que tiene Estados Unidos sobre o con distintos países retrasa una relación regional. El papel de México nos parece que ayuda mucho por ser la frontera la más grande de la región con los Estados Unidos de América, y por la relación tan seria y formal que tenemos con ellos. Eso nos permite conducir ciertos procesos en el marco de CELAC con hermanos latinoamericanos y caribeños, pero sí nos hace falta avanzar ahí. Esperemos que en los próximos meses este pendiente, que es quizá el pendiente más con mayor retraso, se pueda recomponer. Con respecto, por ejemplo, a la propuesta que existe por obvias razones
desde su gobierno, por ejemplo, vicecanciller, con lo que ha dicho el presidente López Obrador y otros gobiernos, lo que está sucediendo con la Organización de Estados Americanos, que no ayuda a la integración, todo lo contrario que la quiebra, y que deben hacer otros organismos, pero allí está CELAC. Bien conocemos cuál es la relación estrechísima entre OEA y Estados Unidos. ¿Esto dificulta la relación CELAC-Estados Unidos? No lo vemos así, y además pensamos que son dos carriles distintos. Por un lado tenemos que robustecer, fortalecer y posicionar a la CELAC como el organismo de cooperación más sólido en la región para Latinoamérica y el Caribe, y por otro lado, como lo ha manifestado el presidente López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, yo mismo, tenemos que tener una OEA diferente. La OEA como está, tanto en su funcionamiento como en su dirección, no nos ayuda en nada, nos complica la buena relación entre hermanos latinoamericanos y caribeños. Ejemplos de ello sobran y no quisiera detenerme en esto en aras de aprovechar el tiempo. Y en general yo te diría que hay consenso en que algo tenemos que hacer. Va a ser un proceso, no va a ser algo que se haga tan inmediatamente, depende también de que la mayoría de los países dispongamos de tiempo, de recursos para viajar, para encontrarnos, para debatir, etcétera, y reconstruir el andamiaje de nuestro multilateralismo continental en una relación que sea de tú a tú con Estados Unidos y Canadá, que sea una relación igualitaria y no una relación de sumisión. Yo creo que el solo hecho de poner estos temas en la mesa, de despertar la reflexión y la conciencia, y de que en general se comente que algo hay que hacer, marcan un buen principio. Deberemos procesar esto. Hay foros que vienen, como la Asamblea General de Naciones Unidas, la propia Asamblea General de la OEA, el traspaso de mando de CELAC, etcétera, y insistiremos en ese proceso. Por último, vicecanciller, a propósito de este anhelo de retomar el hilo de la integración, de reconstruir todo lo que se hizo en esa llamada década ganada por la integración de nuestro continente, México le da el traspaso de presidencia pro tempore a Paraguay, con una postura muy clara, ideológica, a la extrema derecha del gobierno progresista de la región. ¿Cuál es su valoración con respecto al trabajo que esperaría México después de todo el ingente esfuerzo que han hecho ustedes para volver a esta integración? ¿Cuál es el mensaje para Paraguay? No, pero la propuesta ahora de traspaso es hacia Argentina y se está trabajando en conseguir el consenso total. No hacia Paraguay, es hacia Argentina. Y bueno, dejamos la tarea de continuar la revitalización de la CELAC, de avanzar en su consolidación, de profesionalizarlo como la instancia de cooperación y sobre todo de mantener la unidad en la diversidad, como lo comentamos al principio. Muchísimas gracias, vicecanciller, por esas declaraciones, por esas reflexiones. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. El agradecido soy yo por permitirme platicar con todo el continente a través de tu calificado espacio. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta. La Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Vamos a continuar ahora en todo este análisis que ha suscitado no solamente una amplia agenda de desafíos, sino también en asuntos de manera política, históricos, que hemos visto a través de la pantalla de Telesur durante este fin de semana en esa llamada revitalización de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Por eso vamos ahora a centrarnos en reacciones. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Uruguay después del discurso del presidente Luis Lacalle Pou, con una visión absolutamente contraria a todo lo que se estaba estableciendo en el marco de integración, de multilateralismo, de autodeterminación de los pueblos, de soberanía, etcétera, etcétera? Hay múltiples reacciones entonces al discurso que ven ustedes en pantalla del presidente Luis Lacalle Pou en contra de Venezuela, Cuba y Nicaragua. De estas reacciones le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal allá en Uruguay, en Montevideo, Mateo Grille. Hola Mateo, adelante, muy buenas noches.
Tatiana, muy buenas noches. Sí, efectivamente hubo reacciones y muchas respecto a este discurso de Luis Lacalle Pou, que fue todo lo contrario de lo que decía recién el vicecanciller. O sea, puso el énfasis no en las cuestiones de integración, sino en valoraciones políticas respecto a algunos gobiernos, a 3 gobiernos en particular de América Latina. Aquí en el Uruguay la izquierda todos los sectores de Frente Amplio manifestaron su rechazo al talante con que fue Lacalle Pou a esa cumbre, que era claramente para tratar temas de integración regional entre países de América Latina y el Caribe. También rechazaron el discurso que dio respecto a los regímenes políticos que están presentes hoy en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Sostuvo que era un exabrupto que en realidad no respondía sino a una agenda ideológica que ya traía Lacalle Pou para presentar allí en esa cumbre de la CELAC. No llamó la atención tanto en la medida en que después de dicho el discurso y tejiendo un poco cómo habían sido las horas previas, aquí al Uruguay llegó algunas horas, quizás un día y medio antes de que Lacalle Pou fuera a la CELAC, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que había estado anteriormente en Paraguay, Mauricio Claver Carone, quien en América Latina se lo conoce muy bien, en Estados Unidos también, por ser una especie de alfil contra los gobiernos populares de América Latina. Estuvo reunido en la sede de presidencia con Lacalle Pou después de una larga entrevista en el diario oficialista por excelencia del Uruguay, que es el diario El País, y allí dijo que Uruguay lo veía él como una especie de Silicon Valley de cara al futuro, que sostener la cantidad de inversiones que iban a llegar mediante el BID a Uruguay y a Paraguay, que eran países que tenían realmente regímenes muy democráticos y que la gente aparentemente vivía muy bien. Esto lo dijo Claver Carone en una entrevista de prensa. Se había reunido con Lacalle y con Mario Abdo Benítez. Es difícil no suponer que allí también se trabajó esta intervención de Lacalle en la cumbre de la CELAC. En el Frente Amplio todos los grupos rechazaron las declaraciones de Lacalle y los señalamientos, y también entre los sectores de trabajadores y las organizaciones sociales se sostuvo que no era la postura con que Uruguay va habitualmente a los foros internacionales, que mantiene siempre en su política exterior la no injerencia en asuntos internos de otros países y en el respeto a la soberanía de otras naciones, y sin embargo en este caso claramente hubo un discurso intervencionista, injerencista, que fue así señalado por las fuerzas de izquierda en general. Muchísimas gracias, Mateo. Muy importante conocer precisamente de estas reacciones. De todo esto, gracias, Mateo, vamos a analizarlo con Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, economista, activista político, nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Patiño, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, un gusto de saludarte y de saludar a su audiencia latinoamericana y mundial. Qué gusto de estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Conocer primero su valoración acerca de la cumbre de la CELAC, el hecho de haber visto a todos los países, la mayoría con la representación de sus presidentes o jefes de gobierno allí sentados en Ciudad de México. Mucho gusto de haber visto esto. Ya teníamos 4 años de no verlo y realmente estimula. Yo creo que esta recuperación de la visión latinoamericanista tiene mucho que ver con el liderazgo de México, indudablemente, pero también con el apoyo del conjunto de países. La visión latinoamericanista, que es relativamente nueva de México, porque México hace algún tiempo, años atrás, cuando aquí se imponía el neoliberalismo, tenía una visión muy poco latinoamericana y muy cercana, demasiado cercana a Estados Unidos, que la tiene que tener porque es su vecino, pero ve poco hacia el sur. Y yo creo que ahora el presidente López Obrador, su equipo de la Cancillería también, como lo ha dicho su vicecanciller hace un momento, ven mucho más la importancia de la integración latinoamericana y caribeña, y eso es muy importante. Pero a ese liderazgo también se suma el apoyo masivo, la asistencia masiva de los jefes de Estado, incluso en medio de la pandemia, en la reunión que se provocó. Yo recordaba mucho el tiempo en que los presidentes de América Latina se reunían todos los años, a veces 2 veces al año,
y ahora me dio mucho gusto que esto sucediera. Y dicho esto, doctor Patiño, preguntarle acerca de esa potente y desafiante declaración final en medio de las serias diferencias que allí se vieron. Sin duda que se habló en términos respetuosos, pero, por ejemplo, lo que hizo la declaración de Paraguay y del presidente de Uruguay en contra de Venezuela, Cuba y Nicaragua decepcionaba absolutamente, cuando lo que se establecía era: la CELAC no debe no debe estar ideologizada, porque debemos estar unidos en la diferencia, debemos avanzar porque estamos en tiempos de pandemia, el nivel de pobreza y de pobreza extrema tenemos que tratar de superarlo porque en este momento es muy difícil. Es decir, habían situaciones que son reales en la radiografía latinoamericana, pero pusieron estas naciones por delante otros intereses. Tatiana, es lamentable que hay algunos presidentes que tienen todavía una visión tan limitada de la importancia de la integración. Los países europeos no pueden tener más diferencias entre ellos. Los países africanos no pueden tener más diferencias. Los países asiáticos tienen grandísimas diferencias y, sin embargo, tienen procesos de integración, instancias de integración, porque la integración no depende de la ideología, la integración depende de los intereses de la ciudadanía. Y para ello, en todos lados, es importante la integración territorial, la integración cultural, la integración económica, etcétera, como en nuestra región se le hizo a principios del siglo. Y yo lamento los exabruptos de los presidentes de Paraguay y Uruguay y la vergonzosa salida de Brasil. No olvidemos eso también. Brasil no estuvo presente, no hubo nadie de Brasil, porque en enero del 2020 decidieron retirarse de la CELAC. O sea, la visión de Bolsonaro, bueno, tan criticada en el mundo entero, y que esperamos que pronto cese en el ejercicio del gobierno de un país al que tanto daño le ha hecho en su relación con el mundo y también en los temas nacionales. Pero ¿quién se beneficia de la división? Eso hay que preguntarse, y por eso nos preocupa lo que el presidente de Uruguay y el presidente de Paraguay hicieron allí. O sea, ¿quién se beneficia de la división? Porque todos nos beneficiamos de la integración, de la unidad, de la cooperación, de la complementariedad, pero se benefician solamente aquellos países poderosos que entonces se relacionan o se buscan relacionar con nosotros uno a uno, por separado, divididos. Esto es lamentable y tenemos que todos caer en cuenta. No es una cuestión solamente de que les gusta el gobierno, de que a estos presidentes de Paraguay y Uruguay no les gusta el gobierno de Cuba, no les gusta el gobierno de Nicaragua o de Venezuela. Es que lamentablemente son parte de una estrategia internacional que busca dividir a nuestros países para que los países más poderosos, y particularmente Estados Unidos, que se cree con ese derecho de, así como lo ha hecho incesantemente durante los últimos 150 años, de invadir nuestros países, de hacer golpes de Estado, de secuestrar presidentes, etcétera, etcétera, ahora de mantenerlos divididos. Esto es lamentable. Pero usted me decía además que hablemos sobre la declaración. Yo en eso veo mucho avance y me alegro mucho de que incluso con los países que aquí manifestaron estos exabruptos, sin embargo, se haya logrado un consenso, parte de una capacidad diplomática también de la Cancillería mexicana. Claro. Permítame preguntarle aquí, sí, doctor Patiño. No, sin duda, lo que usted dice, haber logrado un consenso en tres asuntos claves de los que nos estaba recordando ahorita el vicecanciller para América Latina de México es un gran trabajo y es un paso adelante. Pero con respecto a la postura de los gobiernos de Paraguay y de Uruguay, aquí preguntarle si rápidamente le estaba devolviendo el favor el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, porque justo unas horas después Clever Carone dice que con estas naciones se puede trabajar muy bien en América Latina desde la perspectiva, obviamente, que él representa, que es de Estados Unidos. No olvidemos que por primera vez en su historia el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene un presidente, un directivo principal que sea de la región latinoamericana. Trump, el expresidente Trump, impuso a un presidente amigo suyo, a un director del Banco Interamericano de Desarrollo, que era su amigo por primera vez, eliminando el consenso que se había producido anteriormente. Y es claro, es lamentable que el BID utilice los recursos económicos para la política y para conseguir
que mandar a gente a insultar a países hermanos. Es muy lamentable. Yo quisiera que pasáramos eso para hablar de los temas, Tatiana, si a usted le parece, que tienen que ver con el desarrollo, con el avance, con reafirmar temas que se habían consolidado anteriormente y que nos preocupaba que con esta suspensión de 4 años de reuniones pensábamos que alguna cosa no podría consolidarse, pero se mantuvo el postulado de la región como un territorio de paz. Eso no es cualquier cosa, eso es muy importante. Esto significa estar hablando de que nosotros no permitiremos, por ejemplo, la instalación de armamentos nucleares en nuestros países, la defensa de la democracia y de los derechos humanos, la voluntad de la integración, el principio de la no intervención. Son elementos que son clave. A veces pueden decir, bueno, pero son palabras al viento. No son palabras al viento. El que se ratifique eso entre los países es de enorme importancia. Y otro elemento también importante, que es el rechazo al bloqueo y sanciones unilaterales e ilegales que particularmente Estados Unidos tiene contra algunos de los países de nuestra región. Estos elementos que fueron puestos en la declaración, yo creo que debemos de relevarlos por su enorme importancia y por el hecho de que mantienen, digamos, las declaraciones que se han ido construyendo en el tiempo, tanto en UNASUR como en CELAC. Otro punto que resulta fundamental, quiero preguntar su valoración en lo que ya Venezuela había trabajado, había adelantado mucho, pero luego viene el bloqueo y siguen los proyectos, pero parte de ello queda estancado. Una agencia espacial para América Latina. Venezuela allí tiene mucho que aportar en términos de experiencia, además por un gran relacionamiento con China, con este gigante asiático. Preguntarle sobre su visión cuando alguien diga, oye, pero es que América Latina tendrá una agencia espacial, producto de la integración. Fantástico. Hay otros elementos en los que también hay que avanzar, pero estos ya se concretaron. O sea, los 3 elementos que se concretaron, creo que el vicecanciller lo había señalado, el vicecanciller de México. El uno, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Es que ahora todo funciona a través de los satélites. Todo para conducirnos a una dirección, usamos los satélites para todo, absolutamente para todo. Y no tener nuestra propia instancia de desarrollo espacial es gravísimo, es mantenernos en la dependencia y en el subdesarrollo. Continuar con esto que tenemos que superarlo. Si queremos salir del subdesarrollo, tenemos que generar autonomías, y autonomías informáticas, autonomías en general, en términos de investigación, pero particularmente tenemos que lograr una autonomía en términos del desarrollo espacial, del trabajo espacial, del avance de estos temas. Y otro elemento que yo creo que también es fundamental es que también, aunque como decía el canciller Marcelo Ebrard, es apenas un pequeño recurso por ahora, es ya importante haber dado un paso en tener un fondo común para mitigar emergencias, desastres, etcétera, en América Latina. Que eso había sido avanzado ya desde antes en la CELAC y en UNASUR, pero que es importante establecer. Ahí hay un fondo, pero no solamente es el fondo, por supuesto, el canciller Ebrard así lo ha destacado también. Son los recursos con los que contamos. Todos los países contamos con recursos, pero cuando hay un terremoto en uno y no hay en los otros tienen recursos para enviarlos inmediatamente. Si hay una instancia de coordinación como CELAC, vamos a estar mucho más protegidos. Y lo mismo respecto a COVID. La participación de la CEPAL, de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Cárdenas, fue también muy importante. Alicia Bárcenas fue muy importante. Presentó un proyecto para avanzar en los temas que tienen que ver con autosuficiencia sanitaria y el hecho de que se pueda atender, que se puedan construir en conjunto medicinas, se puedan elaborar medicinas, se puedan elaborar vacunas con los laboratorios y con los recursos que tienen los países latinoamericanos, es también un paso importante. De tal manera que estos 3 elementos y otros más que han sido señalados por Maximiliano también antes, yo creo que son fundamentales. No son puras palabras, son hechos concretos que hacen que la integración latinoamericana y caribeña
vea con buenos ojos su futuro. Y luego, si quieres, Tatiana, podemos conversar también sobre lo que se viene, lo que se debe venir en adelante, que también me parece que es importante. Sin duda, doctor Patiño, los desafíos son inmensos, pero también muchos lo han dicho. Hay medidas que son de carácter urgente y usted lo resaltaba, por ejemplo, la atención con respecto a la pandemia, que además es una medida de ya para allá, para darle tranquilidad a todos nuestros pueblos y para volver a una normalidad. Veremos cuál será. Doctor Patiño, muchísimas gracias, un placer, muy buenas noches. Gracias a ti, muy amable por tu entrevista. Un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia a Perú, en su primera gira internacional, el presidente de la Nación llegó hasta la OEA y allí, ante el Consejo Permanente del organismo, recalcó que en su país hay corruptos hasta para exportar. Lo dijo además al cumplirse los primeros 50 días de un gobierno al que no le han dado ni un día de respiro, incluso desde sectores claramente señalados como corruptos. Analizamos este escenario al volver en el Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la relación de nuestra América Latina con Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden, con otro notable invitado, José Ignacio Martínez Cortés, profesor investigador de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, directamente desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso, martes. Solo por Telesur. En Noticia Perú, el presidente de esta nación, Pedro Castillo, ofreció un discurso ante la OEA donde convocó a la unidad de gobiernos y pueblos, sin discriminación de ningún tipo. Castillo ha recibido la atención y reconocimiento durante esta primera gira internacional. Luego de su participación en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el presidente de Perú fue recibido en la OEA, donde también ofreció un discurso referido a la integración de los estados para atender las necesidades de las grandes mayorías. Creo que hoy la OEA tiene que abrir los enormes espacios para que de una vez por todas, como organización de América, sea verdaderamente un espacio netamente equitativo, social, donde se garanticen los derechos humanos, donde se hable de una verdadera democracia, donde se hable de igualdad de oportunidades, sin discriminaciones. La primera gira del presidente Pedro Castillo habría cumplido una doble función, la de colocar al Perú como protagonista de un espacio de integración regional como es la CELAC, pero también darle legitimidad internacional frente a los intentos golpistas en el país andino, según la opinión de Carlos Bedoya, coordinador de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad. Que Pedro Castillo esté con CELAC, que haya sido
también recibido por los demás mandatarios, por la prensa internacional en CELAC, por el pueblo mexicano. Asimismo, que vaya a la OEA y que la OEA formalmente lo recibe, lo reconozca, él dé un discurso en la OEA y también en Naciones Unidas, le da legitimidad internacional a él, le quita legitimidad internacional a esta postura golpista, a este golpe de marcha que hay en el Perú. La figura del profesor y rondero campesino convertido en mandatario causó el reconocimiento entre los gobernantes asistentes a la cumbre CELAC y también en la prensa internacional. Por su parte, en el plano local, la ciudadanía encuestada mostró expectativas frente al resultado de la gira. Que traiga buenas noticias, bueno, esperamos. Ojalá que así sea. Este señor ya se le nota que tiene voluntad, tiene bastante conocimiento, ya se ha recorrido y pienso yo que se debe de dar un tiempecito más y hasta que llegue a formar todo su equipo. El siguiente escenario internacional donde participará el presidente Pedro Castillo será en Naciones Unidas en el marco del debate sobre la recuperación mundial ante la COVID-19. Allí teníamos el informe de nuestra corresponsal en Lima, en Perú, Verónica Insausti. Vamos ahora con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Espinosa, profesor, periodista, analista político, nos acompaña desde Lima. Profesor, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, amigos de Telesur, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Profesor Espinosa, su valoración acerca del discurso del presidente Castillo, el primer discurso que da a nivel internacional, sobre todo ya en este escenario de la Organización de Estados Americanos, con varios gobiernos adversos que lo han hecho además público y visible en su contra. Bueno, yo diría que no se puede analizar el discurso de la OEA solamente de una manera concreta, porque se trata de un conjunto de posiciones que el presidente está planteando al escenario internacional. Está participando en la cumbre de la CELAC, en la reunión de OEA y luego en Naciones Unidas, donde expondrá mañana. Entonces es un conjunto de formulaciones y de ideas básicas que está entregando al mundo como parte del pensamiento del gobierno peruano en la actual coyuntura. Se podría decir que la exposición tiene 4 elementos. El primero alude al objetivo esencial en las condiciones de hoy. El objetivo esencial es construir la unidad de los gobiernos, pero sobre todo la unidad de los pueblos, para avanzar, para construir, para encarar y para resolver las tareas y los problemas. El segundo elemento, me parece, son las metas. Las metas tienen que ver con la lucha contra la pobreza, la lucha contra la iniquidad, contra la desigualdad, contra la discriminación, la lucha por la integración de las poblaciones originarias y por el combate a todas las deformaciones que existen actualmente en la sociedad. El tercer elemento está vinculado a los métodos que se deben utilizar para esta lucha. Estos métodos están vinculados a la democracia verdadera, es decir, a la no discriminación, a la no represión contra las organizaciones sociales, a no el uso de la violencia contra los pueblos. Aquí hay una defensa muy clara de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los colectivos y de las poblaciones originarias. En la práctica es una condena muy definida a todos los métodos autoritarios y represivos que se están utilizando en algunos países de América Latina, como por ejemplo en Colombia, donde es usual el asesinato de dirigentes sociales y populares que demandan atención a las reivindicaciones de sus pueblos. El cuarto elemento tiene que ver con los males que se afronta actualmente en la sociedad, que son males en nuestro país, pero que en realidad son males en América Latina y en otras latitudes. Podemos aludir aquí a la corrupción, que es un mal endémico, como ha señalado el presidente. La corrupción prácticamente ha carcomido la base misma de la sociedad peruana. Esta corrupción está ligada al neoliberalismo y a la imposición de los intereses de las grandes corporaciones internacionales y de los grandes trozos de poder económico y político que prácticamente trabajan a espaldas de los intereses de los pueblos.
luego tiene que plantear la falta de democracia, es decir, la falta de participación de la ciudadanía en la solución de los problemas del país, y ciertamente la discriminación. Esa discriminación que hace que haya poblaciones marginadas, que haya poblaciones a las que no se consulta, cuando organizaciones como la propia OEA regulan sus actividades completamente al margen de los intereses de los pueblos. Por eso es que, dice el presidente Castillo, si a cualquier ciudadano del Perú le preguntan por la OEA, no va a tener idea de qué se trata, porque los peruanos, como los pobladores de otros países, están agobiados y afectados por la falta de pan, por la falta de agua, por la falta de salud, por los problemas de la educación. Y él lo dejaba muy claro, profesor Espinosa, además con ejemplos, contando cómo viven, por ejemplo, los peruanos del país profundo, del Perú profundo. Todo esto tiene tal nivel de relevancia local e internacional, pero algunos actores a nivel interno, actores políticos, dijeron prácticamente que el presidente Pedro Castillo no había dicho nada interesante, que había caído en puros lugares comunes, y uno se pregunta, ¿es que qué es lo que necesitaban escuchar en este discurso ante la OEA, o es que les molestó mucho cuando dice, por ejemplo, el presidente Pedro Castillo, que hay corruptos hasta para exportar de su país? Bueno, en realidad la clase dominante no está de acuerdo con nada, absolutamente con nada, de lo que haga el presidente Castillo o su gobierno. Si hace una cosa, está mal, y si hace lo contrario, también está mal. Si está mal lo primero, porque lo hizo, y está mal lo segundo, porque no lo hizo. Es decir, por angas o por mangas, como suele decirse en nuestro idioma criollo, el presidente está desaprobado desde el punto de vista de la visión que tienen de él las clases dominantes. Evidentemente hay una absoluta parcialización y un gran subjetivismo en la valoración que hacen ellos respecto a la labor del gobierno. Esta gira del presidente y el éxito que ha tenido y que va a seguir teniendo a nivel internacional, que consagra el reconocimiento de la comunidad latinoamericana y mundial respecto a su gestión, evidentemente va a ser un golpe muy duro que la derecha y los grupos ultra reaccionarios van a tener que soportar y van a tener que resistir, porque no tienen otra alternativa, pero van a tratar de disminuir y atenuar, diciendo que bueno, que eso responde simplemente a formalidades, a protocolos, que los aplausos que le dan son los aplausos que le dan a todos, y que lo escuchan porque escuchan a todos, y que en realidad no tiene ningún mérito especial el que el presidente de la República haya ido allá. Y entonces lo van a criticar por la ropa que usa, porque no se quita el sombrero, porque la mujer no va con vestido de gala, en fin, por cosas absolutamente anecdóticas que no tienen nada que ver con los problemas de los pueblos. Con las situaciones tan complejas y las crisis que se están viviendo en Perú y en otras latitudes. Ahora, él también va con un discurso que ya hemos escuchado de campaña y también como presidente en funciones. Este no es un gobierno comunista, no vamos a expropiar a nadie, queremos que llegue la inversión. ¿Por qué cree usted, profesor Espinosa, que de nuevo va a la OEA a decir esto que ya todos conocen y que lo ha dicho en reiteradas oportunidades y que con toda seguridad todos esos quienes lo estaban escuchando lo sabían? Bueno, no, lo que ocurre es que prácticamente todos los días, no hay día que la derecha en el Perú no diga que este es un gobierno comunista. El reciente incidente ocurrido en torno a la muerte de Abimael Guzmán ha servido para que la señora Keiko Fujimori solamente ayer diga que la conducta del gobierno frente a Abimael Guzmán demuestra fehacientemente que estamos ante un gobierno comunista. Y esto es un grito de la señora Keiko Fujimori, que no tiene la posibilidad de constreñirse al escenario local, sino que está orientado a impactar a nivel internacional. Es decir, es una manera de decirle al mundo que en el Perú hay segmentos que consideran que el gobierno es un gobierno comunista. Entonces yo entiendo que por esa razón, y además porque es absolutamente cierto, el señor Castillo no es comunista, nunca ha sido comunista, nunca ha tenido ideas socialistas. Es un hombre del pueblo, es un luchador social, es un activista sindical, es un hombre que busca una salida democrática a la crisis en el país,
y que está dispuesto a liderar y está liderando un gobierno popular, un gobierno progresista, un gobierno avanzado, pero que ciertamente no es comunista y que busca también liberarse de ese estigma, entre comillas, porque ese es usado no solo por los enemigos suyos, es decir, los enemigos del propio presidente, sino los enemigos del país, porque bajo el argumento de que este es un gobierno comunista, lo que quieren es espantar la inversión privada, lo que quieren es impedir que vengan capitales, lo que quieren es impedir que los organismos financieros internacionales puedan ayudar de alguna manera. Evidentemente no podemos nosotros hacernos ilusiones respecto a esa ayuda, pero ciertamente en el marco de la crisis profunda que tiene la sociedad peruana, no podemos tampoco simplemente despreciar la posibilidad de participación de algunos organismos internacionales o de algunas empresas que quieran de alguna manera pactar con el Perú la inversión extranjera sobre la base de condiciones distintas a las que tradicionalmente existieron en nuestro país, donde siempre se llevaron la parte del león y dejaron para el pueblo prácticamente los huesos, y ellos se beneficiaron con lo más elemental y lo más, digamos, vigoroso de las presas que están controlando. Entonces, en ese sentido, sí, el presidente Castillo insiste en la necesidad de alentar la colaboración y la cooperación económica en el hemisferio latinoamericano y mundial. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, que le vaya muy bien. Muchas gracias, igual para usted. Gracias a ustedes. Finaliza esta emisión de Noticias, será hasta mañana. Un placer como siempre, sigan con nosotros.